Buenas noches, bienvenidos al webinar Posibilidades exploratorias en el offshore peruano, el rol de la Marina en la adquisición de información. Este evento está siendo organizado por Perú Petro y por la Marina de Guerra del Perú. En esta oportunidad tendremos a cargo de la conducción del evento a Eris Gabriel. Ella es ingeniero de petróleo graduada en la Universidad Nacional de Ingeniería con una maestría en evaluación y gerenciamiento de reservorios. Tiene 19 años de experiencia en empresas operadoras de servicios y actualmente en el Estado. Ha trabajado en campos maduros y áreas en exploración en Perú, Argentina y Brasil. Actualmente es gerente técnico y de recursos de información de Perú Petro y lleva adelante estudios para evaluar campos en explotación, áreas en exploración y en la administración del banco de datos generados por la actividad. La exposición estará a cargo de Gerardo Herboso Jiménez. Él es doctor en geociencias del Instituto de Geociencias de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en Alemania. Es máster en oceanografía de la Facultad de Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Ingeniero pesquero y bachiller en ciencias de la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Perú. Cuenta con 14 años de experiencia en geociencias marinas para explorar y estudiar el fondo oceánico para caracterizar recursos energéticos marinos no renovables, renovables y recursos minerales, entre otros. Es consultor y gestor para estudios de factibilidad de proyectos de ingeniería marino-costeros, docente de pregrado en la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura y posgrado de la Maestría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El webinar tiene traducción simultánea. Debajo de la pantalla ustedes podrán encontrar el icono de traducción para la versión en inglés. Asimismo, tenemos que indicarles que luego de la exposición de Gerardo, se resolverán las respuestas del público o se resolverán las preguntas del público, los que se podrán realizar en el botón de Q&A del sistema Zoom, que se encuentra también en las opciones de debajo de la pantalla. Entonces, dejamos la conducción a Eris Gabriel para conducir al presente evento. Adelante, Eris. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos por estar presentes en esta exposición que lo dará Gerardo Herboso, y el título es Posibilidades exploratorias en el offshore peruano, el rol de la Marina en la adquisición de información. Gerardo, como ya lo mencionó Manuel, es miembro trabaja para la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Perú Petro ha venido buscando y viene buscando alianzas con entidades públicas y privadas con el fin de adquirir y procesar nuevos datos o datos que ya tenemos, con el fin de que esto nos lleve a mejorar el conocimiento de las áreas exploratorias y también en zonas en explotación. Como ya lo mostrará Gerardo, los hallazgos que se han hecho en los estudios que ha hecho la Marina en el norte del país muestran o forman una base de lo que se puede hacer con esta información que la Dirección de Hidrografía y Navegación obtuvo en las últimas campañas. Entonces, una de estas alianzas que vemos con mucho potencial es precisamente con la Marina de Guerra del Perú, y por eso es que esta noche nos complace estar aquí presentes en Petro, la Marina de Guerra del Perú, en su Dirección de Hidrografía y Navegación, y todos ustedes, para mostrar las capacidades y las sinergias que encontramos que se pueden hacer entre la Marina y el sector de hidrocarburos. En este caso sería para actividades offshore, obviamente, ¿no? Así que ahora les comento que yo voy a estar recogiendo sus preguntas o inquietudes a través del Question and Answers. Por favor, cualquier duda o consulta, háganlo por allí y yo voy a recoger
todas las inquietudes y al final de la exposición, que más o menos tomará unos 30 minutos, leeré estas preguntas y, bueno, Gerardo las va a responder. Lo que sí les pido, por favor, es que las escriban de manera clara para poder, para que la traductora pueda, vamos a decir, entender y poder hacer la traducción correspondiente, ¿no? Listo, entonces le doy paso a Gerardo. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí esta noche. El día de hoy voy a hacer la presentación sobre esta nueva iniciativa país que lideramos desde la Dirección de Hidrografía y Navegación para explorar y estudiar lo que ocurre en el fondo marino de las 200 millas náuticas del Mar de Grau y cómo estos esfuerzos han permitido, a través de los buques de la Dirección de Hidrografía y Navegación y también en cooperación con instituciones nacionales, encontrar indicios para ver posibles zonas de exploración de hidrocarburos en el fondo marino. En mi presentación mostraré ejemplos obtenidos con el BAP Carrasco y los buques de investigación de la Dirección de Hidrografía, así como también evidencias ya presentadas, publicadas y compiladas a través de los estudios que yo he realizado en el extranjero y en Perú. Empecemos con el BAP Carrasco. Este buque, el BAP Carrasco, llegó en mayo del 2017 al Perú, donde se convirtió el buque insignia científico peruano para realizar investigación multidisciplinaria en el océano y también en la Antártida. Los estándares de calidad de este buque son de última generación, comparables a buques del extranjero, tales como el SONE, por ejemplo, de Alemania, donde es posible realizar investigación con grupos de trabajo de hasta 60 científicos y en temáticas multidisciplinarias tanto del océano como del fondo marino. Para estudiar el fondo marino, el BAP Carrasco cuenta con sistemas de alta resolución, por ejemplo, batimetría multihaz, el modelo EM122 de Kongsberg, el perfilador de subsuelo, modelo SBP120 de Kongsberg también, ecosonda hidrográfica EA600 y ecosonda científica EK80, dos vehículos autónomos conocidos como AUVs para estudiar a una muy alta resolución el fondo marino mediante batimetría multihaz, perfilador de subsuelo, sonar de barrido lateral, así como para realizar grabaciones en video y detectar zonas desde donde escapa hidrocarburos desde el fondo marino. Tiene también un ROV, el cual es un vehículo operado de forma remota para realizar tanto videos como fotografías del océano. Un testigo de pistón para adquirir hasta 18 metros de sedimento no consolidado por debajo del fondo marino y una draga Bambin para tomar muestras discretas del fondo marino de la zona superficial. Mediante el uso de los buques de la Dirección de Hidrografía y Navegación y el compromiso también de la Dirección y la Marina con el país, primeras evidencias del fondo marino a una alta resolución señala que existe hasta ahora una potencialidad inexplorada que va desde recursos energéticos hasta vida profunda. Mediante el liderazgo de la Dirección, entre el 2016 y 2017, se mapearon cerca de 15.000 kilómetros cuadrados de fondo marino a una alta resolución en las zonas costeras del Mar de Grau. Sin embargo, estos 15.000 kilómetros cuadrados solamente representan 1% del área total del fondo marino de todo nuestro mar. La generación de conocimiento en base a estos avances, adicional a las evidencias publicadas previamente gracias a esfuerzos nacionales e internacionales, han permitido conocer y darle valor agregado a procesos naturales que ocurren dentro de las 200 millas náuticas del Mar de Grau. En esta presentación he compilado algunos ejemplos bastante resaltantes observados tanto en las cuencas de Talara, Sechura, Trujillo y Pisco. De las investigaciones realizadas por los buques de la Dirección, el aspecto más interesante descubierto hasta ahora ha sido la expulsión de gas natural del fondo marino conocido como plumas de gas natural, así como rasgos morfológicos asociados a esta liberación de gas como son los volcanes de fango.
alrededor de 100 zonas de expulsión de gas natural fueron descubiertas en el norte del Perú, la cual es la zona histórica petrolera en la costa peruana. Una de las zonas de plumas de gas más impresionantes observadas gracias a los buques de la dirección se encuentra al oeste de Talara, a una profundidad del nivel del mar de 1.700 metros y donde esta pluma de gas asciende por más de 1.000 metros desde el fondo marino. Otra de las zonas impresionantes de expulsión observadas en el norte del Perú se encuentra al oeste de la bahía de Sechura, a una profundidad de 300 metros desde el nivel del mar, donde estas plumas tienen alturas por lo menos de 150 metros de alto por encima del fondo marino. Tal altura, que parece poca respecto de la zona de plumas de gas mencionada previamente de 1.000 metros de alto, es solamente 10 metros más alto que el rascacielo Torre del Banco de la Nación de 140 metros de alto que se encuentra en San Borja y se conoce como el rascacielo más grande que tiene Lima. Interesantemente, ambas zonas presentan evidencia que sugiere la existencia de depósitos de hidratos de gas en estas partes del fondo marino. Asociado a las plumas de gas, también se descubrieron rasgos en el fondo marino formados por la liberación de gas. Uno de los rasgos es el volcán de Fango, pero otro de los rasgos, y también uno de los más impresionantes, son un rasgo tipo hendidura, el cual se conoce como POGMARS y pueden llegar a tener varios cientos de metros de diámetro. El POGMAR que muestro en la diapositiva presenta un diámetro máximo de medio kilómetro y profundidades máximas de 25 metros por debajo del fondo marino. Estos resultados han formado parte del trabajo de tesis de Óscar Anco, quien permitió descubrir la relación que existe tanto entre zonas de plumas de gas, POGMARs, volcanes de fango y pozos petroleros históricos en el norte del Perú. Otro de los aspectos de interés ha sido el descubrimiento de nuevos deslizamientos submarinos y cañones submarinos. La importancia de estas estructuras se relaciona con la potencial inestabilidad del fondo marino para la construcción de plataformas e infraestructura marina, así como la existencia de afloramiento de rocas en estos rasgos. Desde la perspectiva de riesgo en zonas costeras, el reconocimiento de estos rasgos sirve para modelar y comprender el impacto de peligros submarinos como olas de tsunamis en ciudades e infraestructura a lo largo de la costa peruana. Por ejemplo, para el tema del posicionamiento de plataformas a lo largo, plataformas petroleras a lo largo del margen. Cuando se hizo el levantamiento de alta resolución de batimetría multihaz a las afueras de Talara, también se descubrieron zonas de deslizamientos submarinos y áreas de afloramientos rocosos en uno de los cañones submarinos más importantes y extensos del norte del Perú, el cual es el Cañón de Talara. A través de los buques de la dirección, se caracterizó por primera vez en la historia, mediante batimetría multihaz, donde en la figura A ustedes pueden observar la morfología del Cañón de Talara y sus alrededores cerca de la costa, así como en la figura B pueden observar la dureza acústica de la cobertura superficial del fondo marino de estas zonas, la cual se asocia al tipo de sedimento o al tipo de fondo que existe en esta parte del margen. Al combinar esta información con el muestreo superficial que se realizó mediante dragas Van Veen, se generó un mapa de texturas que permite identificar zonas donde existen rocas aflorando en el fondo marino. Interesantemente, este análisis concuerda con la muestra de arenisca obtenida cerca del borde de la plataforma continental y que se encontró cubierta por una serie de organismos. Cuando nos vamos al sur, ya saliendo de la zona de Talara y Sechura, nos vamos a la cuenca Trujillo, el panorama en términos de plumas de gas e hidratos de gas suele tener ciertas similitudes a lo que se observa en el norte del Perú. Una zona interesante es la que se encuentra en los alrededores del Graben, conocido como Morsa Norte,
localizado cerca del pozo Morsa Norte. En base a un análisis de subsidencia reciente a través de backstripping, se sugiere que esta zona ha estado casi tectónicamente estable desde finales del Mioceno, lo cual concuerda con el muestreo realizado durante la perforación del Océano Profundo, el ODP, de 1986. Esta zona ha sido tectónicamente estable y ha sido aproximadamente 3 veces más lento en subsidencia de lo estimado para las cuencas de Lima y Pisco como resultado de la subducción de la dorsal de Nazca. Sin embargo, cambios en convergencia durante periodos de reorganización de placas asociados a la evolución de los Andes durante el Cenozoico, tales como el Eoceno, conocido como la fase Inca, y Oligoceno, conocida como la fase Aymara, habrían controlado este proceso de subsidencia generado por la erosión por subducción a lo largo de esta cuenca sedimentaria. Tal proceso regional, en base a estos descubrimientos, como lo mencioné brevemente, realizados por el ODP, el DEG 112 y las publicaciones asociadas, sugiere una disponibilidad de gas natural para la formación de hidratos y, a su vez, evidencia para la identificación de estos depósitos. Sin embargo, procesos locales de fallamiento y sedimentación han afectado cómo estos depósitos se distribuyen a lo largo de esta cuenca, así como el desarrollo de la dinámica subsuperficial de fluidos y su escape hacia el fondo marino. Tal variabilidad tiene una asociación espacial con el Graben Morsa Norte. Localmente, en esta misma zona de Trujillo, basado en mediciones de flujo de calor en el fondo marino generado por un proyecto alemán en el año 2000, procesos de sedimentación en el talud superior, por una parte, restringen el ascenso de fluidos subsuperficiales ricos en gas natural hacia el fondo marino, esto es, un flujo de calor bajo a moderado, mientras que fallamiento normal y zonas erosionales cerca del fondo marino permiten el escape de estos fluidos, donde se midieron flujo de calor medio a alto. Sin embargo, la evidencia indirecta tomada por métodos hidroacústicos y también a través de sísmica reflexión sugiere que cambios locales como los presentados previamente no son la única regla en esta cuenca. Zonas de expulsión de gas natural, al parecer, están condicionados por altos estructurales que limitan o que delimitan áreas de inestabilidad del fondo marino y se encuentran rodeados por depósitos de hidratos de gas. En la figura de la izquierda de la pantalla, ustedes pueden apreciar una estructura anticlinal o un antiforme que debería estar asociada a estas posibles plumas de gas, y en la zona más profunda, aparentemente estas plumas de gas vienen ocurriendo hacia upslope, hacia la zona superior del talud. A la figura de la mano derecha, ustedes pueden ver cómo en la misma estructura hay un efecto de amplitude blanking. Está asociado a probablemente la presencia de gas que restringe el paso de la energía sísmica a través debajo del fondo marino. Como mencionado previamente, cuando consideramos, todavía no pasa la imagen, ahí está. Cuando consideramos que hay gas natural disponible en el fondo marino bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, es posible estimar que el margen peruano preliminarmente contiene unos 4.000 trillones de pies cúbicos de gas natural en forma de hidratos de gas, lo cual preliminarmente sería unas 300 veces lo que tendría el campo de gas Camisea, el cual es un campo de gas conocido en los Andes del Perú. Asumiendo que por ser preliminar, esta estimación inicial tiene un margen de error,
del 90%, el 10% restante representaría unas 400 trillones de pies cúbicos, que a pesar de eso sería unas 30 veces lo que posee Camisea. Esto, en términos preliminares, sugiere una potencialidad hasta ahora interesante y que no ha sido caracterizada de forma particular y en detalle. En la cuenca Pisco, ya cuando nos vamos más al sur de la cuenca Trujillo, el panorama sobre la expulsión de gas natural tiende a ser distinta al observado previamente en el norte y centro del margen peruano. A pesar de la disponibilidad de gas natural identificada mediante los pozos ODP de 1986, como ven en la figura de la izquierda, información proporcionada en el año 2017 durante el crucero inaugural del BAP Carrasco sugiere que existe una ausencia de zonas de expulsión de gas natural tanto en plataforma como en parte del talud superior. En el primer caso, la expulsión no fue observada en la columna de agua, pero la aparente existencia de chimeneas de gas alineadas con zonas de alta reflectividad por debajo del fondo marino sugiere un entrampamiento de fluidos ricos en gas, lo cual restringe el escape de gas. Si ustedes pueden ver mi cursor aquí en la imagen, donde dice alta reflectividad, hay una reflexión de alta amplitud y debajo hay un amplitude blanking. Es una zona donde las amplitudes de las reflexiones disminuyen en intensidad. Cuando vemos en la parte de baja reflectividad, encima de una reflexión de alta amplitud, debajo aparentemente hay estas líneas que deberían sugerir presencia de chimeneas, pero la amplitud de las reflexiones es más pronunciada que la mencionada previamente. Cuando nos vamos a la zona que dice fondo marino debajo, ocurre un patrón similar. Una reflexión de alta amplitud, pero las reflexiones debajo son relativamente continuas lateralmente, lo cual sugiere que el patrón aquí en baja reflectividad debería ser alimentado o debería ser forjado por la presencia de algún tipo de fluidos ricos en gas natural. En el talud superior, sin embargo, la aparente ausencia de gas natural se debería a un control de fuerte subsidencia regional causado por la subducción de la dorsal de Nazca desde el Mioceno tardío. En base a esta hipótesis, la existencia de depósitos de hidratos de gas sería diferente al observado en el norte y centro, que a su vez definiría la disponibilidad de gas natural en el sistema, dado que para forjar un BCR o un proxy sísmico que señala la presencia de depósitos de hidratos de gas, necesitamos necesariamente una capa de gas natural llamado gas libre. Tanto la existencia de subsidencia y levantamiento de la parte del margen modularía esta dinámica de los sistemas de hidratos de gas en esta zona centro del margen convergente peruano, similar a lo que se observa en zonas de la cuenca de Lima mediante las investigaciones alemanas realizadas en el año 2000. ¿Por qué menciono esto? Porque se sabe de que esta cuenca ha estado en subsidencia muy pronunciada desde el Mioceno, lo cual debería absorber todo el gas natural debajo de las zonas de hidratos, tal vez forjar más hidratos, pero restringir la presencia de este gas natural. Sin embargo, en esta zona de la cuenca Pisco se nota aparentemente el fondo marino con una presencia de levantamiento a través de las reflexiones que se ven debajo del fondo marino, lo cual hace creer que la presencia de levantamiento genera una desestabilización de la zona de depósitos de hidratos, a su vez se libera gas natural y se genera la reflexión conocida como BCR, el cual en inglés
significa Bottom Simulating Reflection, que es la reflexión del fondo marino, perdón, la reflexión que simula al fondo marino. Entonces, ya en esta cuenca, gracias también al sistema multiaz del VAP Carrasco, se descubrieron sobre el fondo marino claramente nuevos afloramientos rocosos, tanto en la plataforma como en el talud superior. Estos afloramientos, interesantemente, están alineados a lo que vendría a ser la extensión de la península de Paracas y en el norte la presencia de la isla la isla Hormigas de Afuero. Gracias a los buques de la dirección, hasta el momento se han estimado 3.000 kilómetros cuadrados de estos 15.000 kilómetros cuadrados del fondo marino explorado. Durante el crucero inaugural del Carrasco, los ejemplos de afloramientos rocosos presentados aquí fueron bautizados como calavera y osos de tierra debido a su forma particular definida por la alta resolución de este sistema multiaz. En el afloramiento calavera, como lo señalo con el mouse, aquí con el cursor, tiene esta apariencia de dos ojos, esa es la anécdota, ¿no?, de esta información, una boca y aparentemente una flecha atravesando este cráneo. Y en el otro lado se ve como si existiera una cara con dos orejas, un cuerpo y dos patas. Esta es la parte anecdótica y, digámoslo así, graciosa de este tipo de información. Gracias a estos datos también de alta resolución del VAP Carrasco, en esta oportunidad, el 2017, se pudo ir a la dorsal de Nazca y, a pesar que no son hidrocarburos como tal, se menciona que existen nuevos conos volcánicos que no habían sido caracterizados previamente y que se encuentran a más de 2.500 metros desde el nivel del mar, aparentemente con una actividad hidrotermal, y que sugeriría que en estas zonas del fondo marino existe, dentro del dominio de las 200 millas náuticas del Mar de Grau, chimeneas hidrotermales, probablemente ecosistemas profundos asociados y tal vez, sin confirmar, pero probablemente, campos de nódulos polimetálicos en nuestro mar. ¿Qué viene? Entonces, los siguientes pasos, como perspectiva presente y futura, son comprometer estos esfuerzos que se están gestando con Perú Petro para impulsar esta nueva iniciativa de conocer y entender las posibilidades exploratorias en el offshore peruano a través de los buques de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Así también como fortalecer la exploración del océano en base a temáticas que pueden favorecer el desarrollo sostenible y sustentable de los sectores productivos y socioeconómicos del Perú. Uno de los aspectos de interés es entender cómo ocurren los procesos costeros, tal vez asociados a las zonas donde ya existe actualmente actividad de hidrocarburos, y tener un mejor conocimiento de todas las ocurrencias que vienen en términos de la expulsión de gas y cómo esto se relaciona al tema medioambiental, que es una de las razones necesarias a ser comprendidas con mayor razón. Línea base, información de potenciales relaciones, tal vez con algún tipo de actividad costera, etc. Esos son los esfuerzos que vamos a forjar juntos y queremos sacar adelante para mejorar toda la parte de desarrollo en nuestro mar. Para finalizar, quiero mostrar esta foto del crucero inaugural del VAP Carrasco, donde el compromiso y liderazgo de la Dirección de Hidrografía y Navegación y la Marina de Guerra del Perú ha sido trascendental. En la parte superior se encuentra mi correo para consultas y dudas, que estoy encantado de poder conversar sobre lo expuesto hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Gerardo. Una interesante presentación, y hay algunas
preguntas. Voy a empezar con una que ha sido hecha en el chat, pero les pediría a todos los que tienen preguntas, por favor, usar el Q&A para hacer las preguntas respectivas. Una de las primeras preguntas es si puedes aclarar si hidratos de gas es equivalente a hidratos de carbono. Sí, de hecho, los hidratos de gas, que en inglés se llama gas class rate, se refiere a la estructura cristalina que contiene algo. En este caso, contiene gas, moléculas de gas. Es un hielo, es básicamente un compuesto sólido blanco, muy parecido al hielo, que cuando se descompone libera las moléculas de gas y a su vez, por estar a presiones de temperatura y presión estándar a nivel del mar, el gas sale, se oxida y sale esta flama, esta llama muy particular producto de la oxidación del gas. Se le llama hidratos de carbono porque el carbono se encuentra presente dentro del gas. Ese es otro de los nombres asociados. Hay otros que le llaman hidratos de metano, porque el gas principal en las estructuras más comunes de hidratos es el gas metano, que tiene un tamaño muy particular, lo cual permite que se formen estos hidratos. Sin embargo, hay hidratos con presencia de petróleo, hay hidratos con presencia de gas termogénico, que no tiene por qué ser solamente el gas microbial, que es este llamado biogénico también. Todos esos nombres hacen referencia básicamente a lo mismo, hidratos de gas. Ok, entonces ahora sí vamos a continuar con las preguntas que están en el Q&A. Aquí Vladimir Cabello pregunta, ¿las plumas de gas, aparte de estar asociadas a deslizamientos, también estarían asociadas a fallas? Se cree que sí. Bueno, la pluma de gas que presenté de 1000 metros de alto está a aproximadamente 600 metros de distancia o menos de 1 kilómetro de distancia de una aparente falla. Desafortunadamente no hay sísmica de reflexión en esa parte y cuando se hizo el levantamiento de esta zona en el 2016, no se contó con un equipo sísmico, no se pudo trabajar con una sísmica de reflexión de muy alta resolución que es el perfilador de subsuelo. Se cree, en base a la batimetría multihaz, que sí hay una falla. Y ese es un ejemplo, dado que en la plataforma hay lineamientos en la batimetría multihaz que sugiere presencia de fallas. Sin embargo, no se puede corroborar hasta que haya una sísmica reflexión. Claro. Bueno, siguiendo con las consultas, aquí Rodrigo Sánchez consulta, ¿se han presentado eventos inusuales en las zonas donde se ubican los hidratos de metano a lo largo de la costa peruana, como los que se han registrado en el Triángulo de las Bermudas? Ya. Hasta donde sabemos, no, porque no ha habido, desafortunadamente en Perú no ha habido un monitoreo sobre este tipo de liberación de gas natural. Ahora, lo que sí puedo comentar sobre las Bahamas, que se cree que la misma expulsión de gas y estos bolsones de gas llegan a la superficie y generan algún tipo de turbulencia que hace que los buques o las naves sientan una interferencia y caigan y se hundan y desaparezcan. Eso desafortunadamente no es ciencia, es más ciencia ficción, porque se ha probado de que, uno, el gas raramente llega a la superficie y raramente los bolsones de gas son tan fuertes para generar este proceso. Ahondo en el primer aspecto. ¿Por qué el gas natural no llega a la superficie? Porque el océano no está saturado en gas. Si el océano estuviera saturado en gas, esto es gas natural, tiene saturación en oxígeno, pero si estuviera saturado en gas, el gas pasaría, simplemente llegaría a la superficie. Por ende, el gas sale y de hecho el gas se disuelve en el agua de mar. Por ende, el gas desaparece.
quiero regresar para ahondar en esta pregunta, que es una muy buena pregunta, a la presentación. Aquí, por ejemplo, no sé si van a ver, todavía no. Va a actualizar un ratito la pantalla, pero voy a mostrar, acá está. Voy a mostrar este ecograma. Ustedes ven esta línea negra que está avanzando, ¿verdad? La línea negra llega hasta aproximadamente 1000 metros de alto y es donde desaparece la pluma de gas, porque dentro de la columna de agua existe la zona donde los hidratos son estables y se sabe que el gas natural, que sale en supersaturación de gas, forma a su alrededor burbujas, o sea, las burbujas tienen alrededor una costra de hidratos y esa costra de hidratos se mantiene como un sello mientras sale la burbuja y a su vez mantiene el gas presente para que se genere la reflexión y nosotros podamos observar este patrón en la hidroacústica. Sin embargo, cuando llega al límite de la zona de estabilidad de los hidratos, el hidrato simplemente se deshace y el gas queda expuesto y termina disolviéndose en el agua de mar. Por ende, el gas no suele llegar a la superficie del mar. En algunos casos sí llega, y esto ha sido demostrado en otros lugares del mundo, tales como Mar Negro, donde la expulsión de gas es prevalente y es muy intensa. Pero como dije antes, no hay un monitoreo realmente de estos procesos en el mar peruano y no sabemos si pasa. Al menos en las Bahamas se sabe de que esto no se genera como se ha presentado en el tema de la afectación en los buques o en algunas naves de esta zona. Gracias, Gerardo. Aquí hay otra pregunta. Dicen, ¿han efectuado estudios hacia las zonas al norte de la cuenca Talara? ¿Qué han encontrado en dichas zonas? ¿Han tenido la oportunidad de muestrear manchas de petróleo como los que hay en el Banco Perú? Ya. Desafortunadamente no se ha podido ir a la zona norte, no hemos llegado a tomar muestras de la zona de Banco de Máncora. Esperamos que sea un nuevo crucero y se pueda hacer esta toma de información, pero no hay información actualizada de la zona del Banco Máncora de tal resolución como sí existe en la zona a las afueras de Talara. Tampoco se ha muestreado estas manchas de petróleo presentes sobre el nivel del mar y también en el fondo marino. Hasta ahora no hay esa información, al menos mediante estos cruceros. Pero sí es Sí, posible que hagan eso. Por supuesto, es posible. De hecho, una de las intenciones para hacer estos cruceros, ya con la cooperación con Perú Petro, es muestrear mediante tanto dragas y mediante el pistón para ver los niveles de las zonas donde se detecte esta presencia de petróleo en el fondo marino y ver, al menos en profundidad, en los primeros tal vez 18 metros, cómo es esta expulsión y de dónde viene. Esa es una de las intenciones para entender todos estos procesos. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Se han realizado análisis geoquímicos de las muestras de sedimento del fondo marino? Se cortó, Eris, no te escuché, no te copié muy bien. ¿Se han realizado análisis geoquímicos de las muestras del sedimento del fondo marino? Sí, cuando se hizo la cooperación con INGEMET, se sacaron muestras y se realizaron análisis geoquímicos. Sin embargo, los análisis aún no se encuentran publicados. Si no me equivoco, José Herrera, quien es uno de los tesistas que sacó su tesis en base a esta información, presentó en su trabajo estas cantidades de la presencia de estos químicos o tal vez
rastros de algún tipo de mineral en estos sedimentos. Eso está en su tesis, me parece que está en internet. Sí. Ya, entonces, porque la siguiente pregunta es, ¿qué laboratorio han utilizado? En todo caso, sería la pregunta para Ingemet, ¿no? Quien ha canalizado estos análisis, entendería. Exacto, Ingemet tiene en los laboratorios, bueno, a través de sus laboratorios salieron los resultados y ellos deben tener su base de datos. Ustedes pueden encontrar en el GeoCadMin la información de esta geoquímica, porque esa información fue publicada a través de la página del GeoCadMin del Ingemet. Está disponible. A ver, vamos a seguir, a ver. La anomalía acústica de la pluma de gas natural mostrada cerca de la bahía de Sechura, ¿pertenece a la cuenca Sechura o está dentro de la cuenca Talara? Esta anomalía debería estar dentro de la zona de la cuenca en base a la información que tiene Perú Petro de los polígonos que representan la cuenca. Eso calza con esta zona. De hecho, es parte de la zona de concesión, si no me equivoco, de Tool Oil, que se hizo hace unos años atrás. Pero sí, debería ser parte de lo que es Sechura. Ok. A ver, hay varias preguntas, así que voy a tratar de ir leyendo algunas. A ver, aquí hay otra. Dice, mostraste un ejemplo de volcanes de fango interpretados de datos acústicos y también se mencionó estos volcanes de fango a lo largo de la presentación. ¿Cómo diferencias? A ver, ¿cómo los diferencias las geoformas conocidas como mounds formados por oxidación microbiana de hidrocarburos? Ah, ya, claro. A ver, voy a tratar de rehacer la pregunta. O sea, acá dice, se han mencionado volcanes de fango a lo largo de la presentación. O sea, ¿cómo diferencias estos volcanes de fango con las geoformas conocidas como mounds, generadas por oxidación microbiana de hidrocarburos? Ya. Cuando se hizo el levantamiento, se obtuvo tanto batimetría multiaz, este es el Hillshade Relief que sale, esta imagen en plomo, es el Hillshade que sale de la batimetría multiaz, y también de la batimetría multiaz se deriva lo que es la reflectividad del fondo marino, que es lo que mostré cerca del cañón de Talara. Esta imagen en tonos grises, blancos a negros, en base a la reflectividad, lo cual te sugiere la dureza acústica, o sea, asociada al tipo de sedimento, al tipo de fondo que hay en esta zona. Nosotros pudimos identificar que estos volcanes tienen un sedimento o deberían tener un sedimento fino, probablemente algún tipo de arcilla o arenas muy finas, algo. En base a esa reflectividad pudimos decir de que estos deberían ser volcanes de fango. Ahora, los volcanes de fango, como los presento aquí, y en esta imagen se ve la pluma de gas debajo del volcán de fango. Esta es una exageración de dos veces, si no me equivoco. Este tipo de volcanes, también hemos observado volcanes con reflectividades más fuertes, lo cual sugiere de que debería haber algún tipo de carbonato autigénico, probablemente generado a partir de la degradación anaeróbica, tal vez anaeróbica, no sabemos si es anaeróbica o aeróbica, pero tal vez anaeróbica, que promueve estos carbonatos. En ese caso, sí deberían ser todos estos carbonatos autigénicos proporcionados por esta fauna, esta microfauna de microorganismos que degradan estos hidrocarburos. En este caso, debería ser gas. Pero no sabemos
Si es solamente gas, si también es petróleo, no lo sabemos. Ok. Por acá hay otra pregunta que dice, las zonas relacionadas a las expulsiones de gas, sea por colapso o por fallamiento, ¿juegan un papel importante en la preservación de los hidrocarburos? No te escuché muy bien, Eri, se cortó. A ver, voy a repetir, sí, porque creo que está un Sí, por favor. poco mala comunicación. Voy a repetir. Las zonas relacionadas a las expulsiones de gas, sea por colapso o por fallamiento, ¿juega un papel importante en la preservación de los hidrocarburos? No lo sabemos. No lo sabemos. Una teoría, bueno, más que una teoría, es una hipótesis que yo tengo, es que estas plumas de gas deberían sugerir la presencia de algún tipo de fuente no conocida. Esa es una de las hipótesis que hemos visto en base a la distribución de estas plumas, pero no podemos ahondar sobre eso porque no tenemos mayor información. Creemos sí que hay en las zonas profundas este gas que sale de forma prevalente, como es la pluma de gas de 1000 metros. Yo creo que debería ser algún tipo de olla de presión. Es decir, cuando uno está cocinando y uno está en la, no sé, haciendo arroz, por ejemplo, por un decir, uno en algún momento tiene, ya cuando se va a cocer el arroz, expulsión de vapor. Y si uno mueve un poquito la tapa, sale disparado el vapor. Nosotros, al menos yo creo que eso debe estar pasando. Hay algo en sobrepresión tan grande que genera esta liberación de gas, pero es como un exceso, ¿no? Debería ser algún tipo de exceso, pero no lo sabemos. Interesantemente, a las afueras de esta zona de Talara, en esta aparentemente cuenca, como lo van a ver aquí, aquí ven esta zona plana, donde está la flecha negra, hay una zona plana. Bueno, una de las plumas está aquí, otra de las plumas está por acá, si no me equivoco, y hay otra pluma que está un poquito más al sur, que tienen alrededor las mismas, más o menos las mismas alturas. Entonces, da la impresión de que a través de algún tipo de fallamiento esto está saliendo. Hay que entender que esto es una fotografía del 2016. Se pasó con el buque, se tomó esta información del momento y nos fuimos. Esto no significa que la pluma de gas está siempre saliendo, dado que se sabe que las plumas de gas tienen una intermitencia semanal, 2 semanas, varios días, no es continuo. Así que en base a un solo levantamiento es bastante aventurero decir que esto es la regla. No lo sabemos. Esta es una primera evidencia. Es necesario un monitoreo temporal, espacio temporal, para ver realmente cuál es el comportamiento. Pero al menos ya tenemos zonas identificadas. Bien, aquí el tema de la pluma de gas Ha ha reventado, me traído varias imagino. preguntas. Acá hay otra pregunta. Sí, sí. Sí, las expulsiones de gas que se manifiestan como plumas de gas necesariamente corresponde a hidratos de gas. Han extraído muestras para afirmar este tema, entendiendo que las cuencas tienen un sistema petrolero activo y su relación, en mi entender, sería por el petróleo que se tiene en las cuencas. De hecho, no. Para desestabilizar hidratos y que los hidratos promuevan gas, dado que el hidrato es capaz de almacenar grandes cantidades de gas, la relación es de 1 metro cúbico a 164 metros cúbicos de gas natural en forma de hidratos. Los forzantes para desestabilizar hidratos tienen que ser bien fuertes y el mayor desestabilizante tiene que ser algún tipo de cambio de temperatura. Y en el océano, en las zonas donde está el hidrato, los cambios de temperatura no se dan tan grandes y aparte no se sostienen en el tiempo, por lo cual los hidratos suelen estar bastante estables. Así que esto debería venir de una zona más profunda, debería estar conectada a algún tipo
de rasgo, de tal vez, bueno, no quiero decir reservorio, pero algo un poco más profundo que debe estar promoviendo. Pero sí, al momento de que sale el gas se convierte en hidrato a esas profundidades, pero no es instantáneo. En el agua es instantáneo porque es una superficie libre, pero cuando ya hay cambios diagenéticos en el sedimento, cuando hay estos efectos capilares en todas estas zonas de los poros intersticiales del sedimento, el proceso es lento y suele ser bastante lento. Pero sí, no suele estar asociado, perdón, los depósitos de hidratos de gas no suelen promover esta expulsión de gas. En las zonas del Ártico se ha observado que sí, los cambios medioambientales del Ártico, más de 1 grado o 2 grados, que ya ha sido conocido y muy revisado en el tiempo, hay zonas donde ya el límite de la presencia de hidratos de gas, el límite superior, que allá en el norte, en el Ártico, suele estar a 100, 150 metros, sí promueve la presencia de desestabilización de hidratos y a su vez la expulsión de gas natural. Al menos esa es la teoría que te sugiere que en el Perú no ocurre, pero de nuevo, no sabemos. Faltan mediciones y necesitamos entender Gerardo, cuál es la estructura térmica. Sí, Yeris. y por ejemplo, en este gráfico, justo en esta lámina, se menciona una columna de 1000, se muestra una columna de 1000 metros, otra de 150 metros. Esto podría dar como un indicio de qué tan profundo viene ese gas, no sé, pues porque yo lo relaciono a la presión con la que está en el fondo, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuanto más presión puede alcanzar una columna más alta. ¿Podríamos hacer esa asociación? Realmente no. Lo que genera la presión es que las burbujas que salen sean más chiquititas, ¿no? Por esta presión hidrostática del agua, porque el agua del océano genera presión. La presión a 1000 metros, más o menos, son 100 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es como que una persona de 1,90 m se para encima de una hormiga. Esa es la presión. Entonces, la burbuja sale y sale chiquitita, y mientras va surgiendo a través, en fila india, hacia la superficie del mar, se va expandiendo por la misma liberación de presión. Entonces yo creo que la presión no ejerce un efecto para que promueva o para que salga el gas. Sin embargo, se sabe de que las mareas sí promueven un cambio hidrostático y a su vez se genera un efecto chupón. Es como que fuerza de que el gas sale. El gas va a salir, sí o sí, porque por boyantez se va a ir a la superficie porque es menos denso. Siempre va a salir. La pregunta es, ¿en qué zona sale? ¿No? Esa es la principal pregunta. Creo que la presión no ejerce. O sea, la presión del reservorio no sería lo más relevante en todo caso, ¿no? O No, suponía que viniera de algún... la presión del reservorio yo creo que sí. Si hablamos de la presión del reservorio o la sobrepresión en el sedimento, yo creo que sí. Yo creo que eso está forzando. Y es lo que te comentaba. Mi hipótesis es que hay algún tipo de olla de presión que ya tiene tanto que está liberando, ¿no? Y tal vez esta expulsión de gas puede estar asociado a algún tipo de evento, un sismo, por ejemplo, ¿no? Que permite que se fracture el sedimento o la columna de sedimento y por ahí salga. Ese también puede ser una posibilidad. Gerardo, y otra consulta es, en una de las láminas que mostraste, me parece que había una pluma de gas muy cerca a un pozo, si mal no recuerdo, con la escala alrededor de 100 metros quizás. Esa. Entonces, bueno, y sabiendo los errores que pueden haber en las referencias o en las coordenadas de los pozos y además de las mediciones, exacto. ¿Tú crees que esto esté también vinculado a, no sé, se me ocurre, que tú crees que se podría detectar si hubiese alguna fuga en el pozo, me refiero, ¿no? Porque coincidentemente aquí hay un pozo y tenemos plumas de gas, un volcán de fango, bueno, y el pozo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tal vez la presencia de gas
es resultado de que el pozo ha promovido algún tipo de espacio, dado que el gas va a salir cuando hay algún espacio, cuando hay alguna falla, una fractura. Tal vez el gas encontró el camino y salió. El gas siempre, o no siempre, pero suele estar en movimiento, dado que por todos estos efectos en el sedimento se van moviendo y se van acomodando, ¿no? Entonces van siguiendo algún lugar donde se pueda acomodar y a su vez pueda salir. El gas solamente va a salir cuando hay un espacio que permite que el gas salga. Así que algo debe haber ahí, algún tipo de fractura, tal vez algún tipo de falla, tal vez el mismo pozo a su vez sirve de conducto para que salga. Es por eso que el gas suele acomodarse en estas zonas de truncamientos erosionales o zonas donde ya hay algún tipo de pinch out y está ahí metido esperando para el espacio preciso para salir. Entonces, esto que coincidentemente caiga cerca del pozo, que necesita ser corregido, porque entiendo de que ha habido algún tipo de corrección en el tiempo de las posiciones de los pozos, posiblemente tenga algún tipo de asociación. No lo sabemos, pero se sugiere que sí. Ok, bueno, vamos a ir cerrando porque hay varias preguntas, pero vamos a continuar con unas 3 más. Acá nos preguntan, ¿cuál es la génesis de los hidratos de gas en la cuenca Talara y Pisco? Asimismo, ¿a qué edad y ambiente, formación geológica se relacionan? Ya. Los hidratos se forman por la presencia de gas, ya sea gas microbial o gas termogénico. Lo que prima es el gas microbial, porque debido al afloramiento, la presencia de la zona mínima oxígeno en el océano, la gran productividad primaria, toda esta sedimentación de material rico en carbono orgánico, promueve una gran existencia o una gran disponibilidad de gas natural microbial en el fondo marino. Y a su vez, la supersaturación, la sobresaturación de este gas hace de que exista este hidrato. Ese es lo que normalmente ocurre en el mar peruano. No se ha hecho el link todavía sobre la presencia de hidratos de gas a una edad específica en el sedimento. Eso falta hacer. Así que yo no podría decir a qué tipo de, no sé, de formación estaría asociado. Pero sí, estos hidratos ocurren cerca del fondo marino, no ocurren muy profundo. Depende de la profundidad de la columna de agua. Bueno, y después, Gerardo, hay otras consultas ya vinculadas a los datos en sí, por ejemplo, o si se ha trabajado en colaboración con alguna empresa offshore, por ejemplo, y si estos datos que se han obtenido, que has mostrado, son públicos también. Ya, no se ha trabajado con ninguna empresa hasta ahora. Esta es la primera asociación con Perú Petro y los datos sí son públicos. O sea, los datos fueron adquiridos con dinero público, por ende deben estar públicos. Tendría que hacerse la solicitud formal y hacer todo el trámite correspondiente para hacer el análisis. Pero como se trabajó con Ingemet, también hay un tema ahí de convenio, eso escapa de lo que yo podría conversar. Esa ya es una parte más legal que yo no manejo. Claro, en todo Pero sí. caso, se tendría que recurrir a Ingemet para solicitar estos datos y ellos responderán, ¿no? Ingemet debe tener los datos. Yo no sé si están o no están, pero en la Marina están los datos. Así que esos datos están ahí, ¿no? En los buques. En todo caso, la información ya procesada se encuentra en el Geocadmin para la consulta. Miriam Mamani, la doctora Miriam Mamani, que ahora es la asesora científica, me comentaba que las empresas, bueno, realmente el público en general, ha descargado esta información en el tiempo y creo que han llegado a las 12.000 descargas de toda esta información. Así Sí. que
está ahí, ¿no? Está disponible. Así es. Y ahora y precisamente es uno de los objetivos de esta charla, dar a conocer a la comunidad del sector hidrocarburos de toda esta información o datos disponibles, y que la Marina de Guerra es y puede ser un aliado y un colaborador en todas las actividades. Como Gerardo lo ha mencionado, puede participar desde estudios biológicos o ambientales, o se puede participar desde una elaboración de una línea base, vamos a decir, hasta adquisición de información geológica, y bueno, y más adelante podrían mejorar las capacidades todavía, ¿verdad, Gerardo? Exacto. Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos con Perú Petro. Promover una serie de temáticas relevantes al océano y obviamente asociados a la promoción de todas estas actividades en el océano. Eso incluye tanto la exploración como la generación de línea base, estudios ambientales que son necesarios y todo este marco de cosas que todavía no se sabe. Dado que el Perú desafortunadamente hasta ahora vive de espaldas al mar. Hablando del mar como conocimiento del mar, ¿no? Hay trabajos que se hacen, pero para el sector de pesca o para tales actividades muy específicas. Pero conocer el mar, como esto, lo que estamos haciendo, como lo estamos mostrando, falta mucho por recorrer. Y creo que la interacción es muy, muy importante. Por Así eso es. Perú Petro y la Marina estamos ahí. Así es, y ahora en colaboración con todos los que están aquí presentes, si pueden contactar directamente a Gerardo o a Petro para impulsar todos estos temas que estamos hablando. Y vamos a cerrar ya con una última pregunta que es larga. A ver, ¿sí? ¿Hola? Bueno, parecía que alguien estaba hablando. Por aquí Sí, te estaban alguien llamando. comenta, a ver, señor. A ver, hay una consulta sobre la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. A ver. Dice, ¿camisea tiene relación genética con la dorsal? Es lo que dice esta persona, el señor Justo Fernández, y dice, ustedes han sido contactados, me imagino que se refiere a la Marina, se han sido contactados en relación a la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Bueno, porque la pregunta solamente dice, ustedes han sido contactados. Esa es la Sí. primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué recursos de hidrocarburos existen? Entonces yo me imagino que se refiere a si se ha cuantificado algunos recursos, o los que han cuantificado algo, los recursos vinculados a esta Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Ya. Y después, bueno, la tercera pregunta, disculpe, Gerardo, no la entiendo muy bien. Dice, ¿qué investigación han realizado referente, no sé, a ver, no sé si se clatratos en la dorsal? Ya, Pero bueno, de repente justo... Debe ser el tema de los hidratos, el clatrate, los clatratos también le dicen en español. Ese es otro de los términos para los hidratos. Sobre la primera pregunta, sí, la Marina se encuentra asociado a todo este programa que se está buscando para el tema de la dorsal de Nazca. Han habido en el viaje hacia la Antártida, la última campaña del año 2019-2020, se hizo un levantamiento muy sucinto sobre la dorsal para ver la presencia de estos conos volcánicos y entender o tratar de entender si existe una actividad hidrotermal, presencia de chimeneas hidrotermales, expulsión de estos minerales microparticulizados en forma de chimeneas negras. Sin embargo, ha sido muy sucinto. Pero sí, la Marina ha estado en conversaciones con el Ministerio del Ambiente para hacer todos estos trabajos.
Desafortunadamente, toda esta coyuntura del COVID ha repercutido en la presencia de trabajos, pero entiendo de que todo esto continúa. Así que habría que estar atentos a ver qué sale en los próximos meses. Sobre el segundo, es el tema de hidrocarburos en la dorsal de Nazca. Hasta donde yo entiendo, no hay hidrocarburos en la dorsal de Nazca. Las chimeneas hidrotermales botan algún tipo de hidrocarburo, generalmente gas, de estas zonas, y yo entiendo que no hay más que eso. Y la tercera, no, en la zona de la dorsal de Nazca no creo que haya hidratos de gas, dado que para que haya hidratos de gas se necesita una supersaturación de gas por una parte y otro la presencia de temperaturas bajas para gestar toda esta formación de hidratos. Y en el caso de las chimeneas hidrotermales, hay sí hidrocarburos que salen probablemente en supersaturación, sin embargo las temperaturas son muy altas, lo cual no facilita esta generación de hidratos. Ok, muchísimas gracias, Gerardo. Yo creo que han quedado por ahí algunas preguntas, pero ya vamos terminando el evento. Igual pueden contactar a Gerardo nuevamente, a su correo o a mí, y podemos seguir trabajando en estos temas, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Sí, aquí todavía me parece que vamos a tener unas palabras. Emanuel, si tú puedes... No, Eris, está con nosotros el presidente de Perú, Petro Ceferino Yesquén, que también quería intervenir. Ok, adelante. Sí, hola, buenas noches a todos. La verdad que muy interesante, Gerardo, ya esta es la tercera vez que lo veo. Ingenierísimo, buenas noches, ¿cómo está? Gusto verlo. Igualmente, Gerardo, la verdad te agradezco. Creo que estas cosas de tomar información, de investigar, de generar una posibilidad de futuras a través de eso que es fundamental, los datos y la investigación. Esto está al margen de cualquier cuestión política y todos los vaivenes que hoy estamos viviendo, ¿no? Yo he preferido dedicar una hora a escucharte, a escuchar ahí a Eris, porque es interesante, o sea, emociona ver estas cosas, emociona ver el potencial que tenemos, pero también un poco como que en las preguntas veo como que ya queremos resolver todo, ¿no? Te están preguntando reservas, áreas y todo, ¿no? Pero eso es bueno también porque ha generado interés y creo que hay que continuar con esto y tratar que en lo posible, Eris, Gerardo, llegar prontamente a un acuerdo con empresas, ¿sí? Con las empresas que le estén interesadas. Por ahí vimos alguna pregunta de Karim. Creo que eso debería ser el próximo paso, ¿sí? También sería bueno ver cuál es el plan futuro de la Marina, amarrarlo con nosotros, con Ingemep, pero también ya, Gerardo, Eris, ver la posibilidad de ponernos, digamos, en un proyecto con las empresas. Es importante que vayamos definiendo algunas cosas, que esto alimente a nuestro banco de datos, que alimente la información que proporcionamos a las empresas. Me están esperando en otra reunión. Yo simplemente quería agradecerle, Gerardo, por la participación, a Eris, a los organizadores. Vamos a continuar en esto. Creo que es el inicio, como decías por ahí, con el convenio de Perú Petro. Un abrazo, Gerardo, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a todos. Muy fuerte abrazo, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos terminando. Muchas gracias nuevamente a Eris Gabriel y a Gerardo Herboso por participar. Sí, ¿me escuchas? Muchas gracias, Manuel. ¿Escucha?
Sí, nuevamente agradecerles. En realidad esta participación creo que ha sido bastante aleccionador y creo que nos estamos llevando grandes conclusiones de toda la información que hemos sacado hoy. Añadirles que este webinar, posibilidades exploratorias en el offshore peruano, el rol de la Marina en la adquisición de información, ha sido organizado gracias a un esfuerzo de Perú Petro y de la Marina de Guerra del Perú. Estaremos informando a través de las redes de Perú Energía próximos eventos similares y nuevamente, Gerardo, muchas gracias por tu colaboración y con esto cerramos el webinar. Muchas gracias y hasta luego a todos. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Eris, y a todos. Muchas gracias. Gracias.